Me encuentro con Uriel Reyes, el creador del podcast Relatos de la Noche, el más escuchado en el mundo en 2023, en el que platicas historias en las que adviertes van a causar pesadillas. Las historias que suceden, que cuentas en el podcast, son verdad. Me las comparte la gente. Yo nunca he querido juzgar cuál es verdad o cuál es más verosímil que otra. Hay ¿Sientes historias. miedo? Sí, por supuesto. Y aunque soy escéptico, cada vez estoy más abierto a lo espiritual y a que existan cosas que no podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Tratar Eh, estos temas puede llegar a abrir otras puertas. ¿Te han sucedido historias, momentos que parecieran fuera de lo normal? ¿Crees en los fantasmas, en los demonios que habitan en el mismo espacio que los humanos? ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con Uriel Reyes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Lo comenzarán a conocer y a ubicar precisamente por su voz. Él es creador de este podcast muy famoso, llamado Relatos de la Noche, en el que precisamente platicas historias en las que adviertes van a causar pesadillas para los muy valientes, para quienes les gusta el misterio y a veces el terror. Y ahora esta experiencia, estos relatos, llamados así Relatos de la Noche, se convierten en un libro. Uriel, platícame todo, por favor, cómo fue que surgió esta idea, primero sí de convertirlo en libro, y vamos ahí desmenuzando todo este bagaje, este pasado que existe detrás del proyecto. Sí, pues creo que al tener una comunidad tan grande que se fue formando con el podcast, con el canal de YouTube, tuve la oportunidad de empezar a planear hacia dónde íbamos a ir, hacia dónde quería llevar el proyecto, en qué formatos quería seguir experimentando y siempre tuve el sueño de escribir, sobre todo cuentos, o sea, ficción de terror, que me parecen que son muy ricos, que me parece que en México hay grandes exponentes de cuentos y sin embargo es un género que no está tan tocado. Entonces, así se dio la oportunidad, gracias al éxito de podcast, seguramente se dio la oportunidad de por fin poder escribir y pues ahora son ficción, en el libro son ficción, pero siguen siendo historias de terror muy cercanas a la gente que cuando las lean seguramente les van a recordar mucho al estilo que tienen los relatos que contamos en el podcast. El podcast, seguido por muchos, aparece además en las listas de los más escuchados. Creo que tiene que ver con que a México y al mundo, en realidad, porque bueno, pueden accesar al mundo estos podcasts, llegar a Ujú. cualquier parte del mundo, a cualquier país, a través de internet precisamente. Creo que el terror es lo que a muchos les provoca escucharlo, como esta emoción que les genera. ¿Cuánto tiempo fue que planeaste este podcast? ¿Cuánto tiempo lleva al aire? Mira, surge con un pequeño episodio que luego duró un año en tener su seguimiento en el 2013, como un canal de YouTube, con un pequeño video que se alejaba mucho de lo que ahora es Relatos de la Noche. En 2014 empiezo a tomarlo más en serio y creo que la gente me fue llevando hacia lo que quería escuchar, que eran historias de fantasmas, de brujas, de nahuales, historias que representan mucho de lo que escuchamos cuando éramos niños. Un terror muy nostálgico, si lo tuviera que describir de alguna forma. Fue creciendo poco a poco porque yo seguía dedicándome al periodismo y el podcast era como un proyecto de fin de semana y eventualmente en pandemia ya decidimos oficialmente llevarlo también a las plataformas de podcast, aunque siempre fue un programa de radio escondido en YouTube, porque la imagen nunca importó. Pero con la transición a Spotify, a Apple, a Amazon, a las plataformas de podcast, es cuando explota realmente el proyecto, cuando se vuelve
muy, muy seguido y que nos llevó a hacer, por ejemplo, el podcast en español más escuchado del mundo el año pasado. Entonces, así, ese es más o menos el camino que ha seguido Relatos de la Noche desde 2013 hasta acá. Segmento precisamente esta parte de la pregunta, ¿a qué crees que se deba que el terror sea tan interesante para la gente? Eh, Pensamos tal vez, ¿la gente tiene esta intención de asustarse? ¿Lo disfruta? Sí, sí, es un terror seguro. Es como cuando ves una película de terror y pasa algo que te da miedo en pantalla y luego viene una risa nerviosa de que te demuestra que estás disfrutando un poquito este momento y sentir esa adrenalina en un ambiente seguro. Creo que esa es la explicación para el terror en general, por qué nos gusta tanto, pero sí hay diferencias en el terror que nos gusta en Latinoamérica o en México al resto del mundo. En cada país, en cada cultura, incluso vas notando ciertas diferencias en el terror que consumimos. Y por ejemplo, perdón, en Estados Unidos les encanta el terror más violento, y cuando escuchan podcasts les gusta la novela negra y el crimen. Y en México y en Latinoamérica preferimos, como te decía, un terror mucho más nostálgico que nos remite a las historias que escuchábamos cuando éramos niños. Historias que a mucha gente quizás en otras partes del mundo no les asusta tanto pensar como en una bruja que recorre tu techo por las noches porque el bebé en la casa no está bautizado, pero que aquí, es una imagen que nos remite a historias que escuchamos que sucedieron a alguien cerca de donde vivíamos. Todos tenemos una historia cercana, parecida. Y creo que por eso lo disfrutamos tanto, incluso en formato podcast, porque suena como si te lo estuviera platicando alguien cercano. Te remite a esas reuniones cuando eras pequeño en que tu abuela de repente empezaba a contarte una historia de fantasmas en la familia. Y siento que va por ahí. Siento que por eso en México nos gusta tanto el terror así, el terror que remite a nuestras leyendas y el terror en audio. ¿Cómo reúnes estas historias terroríficas? ¿Cómo llegan a ti? Las del podcast son de la gente. Así está alimentado por las historias que manda la gente. Y en el libro por fin pude experimentar escribiendo, pero siguen siendo, historias que para la gente que disfruta el podcast, estoy completamente seguro que va a disfrutar las historias en el libro, porque son son historias de terror muy cercanas, incluso cuando hablamos de, cuando tengo la oportunidad ahí de escribir sobre vampiros o sobre muertos vivientes, sobre criaturas y monstruos que siempre quise hablar y que no funcionaban en el contexto del podcast. em, Menciono historias al respecto en el libro, pero siguen siendo cercanas, porque aunque hablamos de vampiros, no están ambientadas en un castillo, medieval en Europa, sino en calles como las que nosotros caminamos, en pueblos como los que nosotros crecimos. Entonces, es una mezcla, em, de ficción, pero con esa inspiración en tantas historias que he recibido, supongo, y en los escenarios en los que se ambienta el podcast, la gente seguramente los va a reconocer en el libro. En el libro entonces, digamos, te permites jugar más con la fantasía. Sí, por completo. Ese fue el gran reto, escribir terror, escribir ficción y que siguiera siendo cercano para la gente. Pero por lo que he podido escuchar de las reacciones, a la gente le está gustando mucho y como te digo, es casi una extensión de lo que sería el podcast, pero ahora en ficción y dándome la oportunidad de jugar con monstruos y criaturas que no había podido hacer. Las historias que suceden, que cuentas en el podcast Relatos de la Noche, ¿son verdad? Me las comparte la gente. Em, yo nunca he querido juzgar cuál es verdad o cuál es más verosímil que otra. Hay historias que de verdad, parecen una película de tan buenas que son, por las cosas que aparecen ahí. Em, pero yo nunca he querido juzgar cuáles son verdad y cuáles no. Creo que no es mi labor. Aquí ya no estoy en un,
en una posición periodística, sino de entretenimiento. Y lo tomo como, no sé, como las historias que yo escuchaba de niño, que cuando intento contarlas, muchas veces ya no son esa historia que escuché, sino la historia que escuché interpretada a través de mis recuerdos y quizás de mi imaginación. Entonces creo que en las historias que me cuenta la gente, en muchas, hay ya también cierta eh, imaginación de la gente que las va recreando y eso es lo que las hace también muy ricas. Pero sí, creo que es más fácil verlas como ficción y como entretenimiento y no pensar que todas sucedieron porque, digo, a pesar de que soy escéptico, yo soy muy miedoso y creo que mejor verlas como ficción. Uriel Reyes, el creador del podcast Relatos de la Noche, el más escuchado en el mundo en 2023. ¿Sientes miedo? Sí, uf, por supuesto. Y aunque soy escéptico, cada vez estoy más abierto a lo espiritual y a que existan cosas que no podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Sí, yo soy muy miedoso a pesar de que me dedico a esto. ¿Y cómo vives esto? O sea, hablando de... Hay personas seguramente que te han dicho que solo escuchar tu voz les remonta a estas situaciones terroríficas. Tú al hacerlo, crearlo, investigar, hacer esta curaduría de las historias que te manda la gente, ¿cómo vives ese constante contacto con el terror? Creo que lo más fácil es, como te decía, verlo como ficción, casi. Por más que sé que algunas historias están tan bien documentadas que tienen que tener una base real, por supuesto, eh, el verlo como una historia y trabajarlo todo como una historia, editar, grabar el audio, todo como una historia de ficción es lo más sencillo. Y por eso creo que mi escepticismo ya es más por convicción que por intención que por convicción. O sea, ya estoy intentando ser escéptico, aunque cada vez pasen más cosas que me hacen pensar que el mundo está lleno de cosas que no podemos percibir y que no podemos explicar. Tu escepticismo o tu tratar como periodista, ser imparcial, ser congruente también con lo que estás investigando, leyendo, narrando, te ha llevado también a escuchar estas voces que dicen que tratar estos temas puede llegar a abrir otras puertas. ¿Te ha sucedido, te han sucedido historias, momentos que parecieran fuera de lo normal? Sí, sí, en las energías sí creo, aunque intente resistirme a creer en fantasmas y en cosas más difíciles de comprender, pero ha pasado mucho que, por ejemplo, aquí en tu casa tienes el estudio en medio de un departamento largo. Aquí es donde grabo Relatos de la Noche. Y cada que me equivoco, por ejemplo, hago esto para marcar mi error en la línea de audio. Y me dicen que cuando no estoy y el estudio está cerrado y están conviviendo en la sala o por allá, de repente se escucha que desde aquí sale como si hubiera alguien y siguiera chasqueando los dedos. Em, Siento que puede ser energía, no sé, pero pues sí, la gente suele decir que este espacio en el departamento, incluso cuando pasan por fuera, se siente diferente, se siente frío y pues eso sin duda tiene que ser por todas las historias que se cuentan aquí adentro y las que se han escrito también. Y al generarse estas vibras o estas emociones, estas, sí, pues lo vives así, ¿no? Como en vibras. Ujú. Eh, ¿De qué manera convives con eso? ¿Vuelves a entrar y grabas? ¿Vuelves y retomas una historia donde te quedaste? ¿Cómo es vivir en eso? No sé si de cierta manera es desconocido, es paranormal. Creo que por eso te digo que intento seguir siendo escéptico. Porque así vengo y me pongo a grabar y no pienso en lo que se acaba de escuchar y no pienso que es un lugar más frío que el resto de la casa. Es mucho más fácil ser escéptico, sobre todo cuando te dedicas a lo que yo hago. En el podcast, en cada capítulo adviertes que puede causar pesadillas. ¿A ti te genera pesadillas este trabajo? ¿Te ha costado mal dormir?
De vez en cuando sí, sí, hay ciertas historias que es muy difícil dejar ir. Hay ciertos personajes que se vuelven recurrentes incluso en Relatos de la Noche porque la gente vuelve a encontrárselos y a mandarme historias al respecto. Y son esos los que a veces también andan por ahí en mis pesadillas y es muy extraño porque encontrármelos en pesadillas no es como tener una pesadilla normal, sino como estar soñando con tu trabajo. Entonces es esa dicotomía de soñar con monstruos y decir, ay, sigo soñando con chamba. Como tus compañeros de trabajo o personajes que tú mismo has Ajá, como creado. si soñaras con tu jefe que te cae mal. Pues es raro, pues por eso es que lo insisto tanto, porque no es, digamos, y reconozcámoslo de esta manera, tu trabajo no es tan común. No, para nada, pero lo amo mucho. No, o sea, si yo eligiera al Uriel de la universidad, que le encantaba ver películas de terror y que soñaba con hacer cosas de terror, que este iba a ser su trabajo, no me lo creería. Estudiaste periodismo, ¿qué línea pensabas seguir o creías que te iba a llamar por ahí el trabajo? Si escribir a lo mejor de deportes, de política, entretenimiento, no sé, ¿qué pensabas cuando estudiabas? Pues me interesaba más el periodismo, pero tuve la gran suerte de estudiar comunicación queriendo dedicarme a periodismo. Pero al estudiar comunicación te dan un montón de herramientas, te dan un montón de armas para salir a luchar al terreno laboral y dedicarte a muchas cosas. Y lo que me empezó a interesar fue el periodismo en radio. Entonces creo que al final contar historias a través de un podcast no se aleja tanto de lo que yo quería hacer, aunque claro, son historias no periodísticas, son historias más de entretenimiento, pero que sí tienen un valor antropológico porque las historias de fantasmas representan un momento en el tiempo de una familia o de un barrio o de una ciudad que muchas veces no se cuenta o no se valora si no es a través de historias de fantasmas. Entonces, creo que a pesar de que no era lo que estaba planeando hacer con mi profesión, eh, sigue siendo algo que tiene mucho valor, más allá del entretenimiento y que disfruto mucho. Y hoy que, pues bueno, el éxito te acompaña, tienes el podcast más escuchado de 2023 en el mundo, no solo en México. Este libro que ahora estamos, pues bueno, hablando de él y presentándolo, eh, ¿qué piensas que pudiera ser este camino a seguir que la misma vida te ha marcado? ¿Qué viene para ti? ¿Te gustaría tal vez eh, poner en práctica o poner sí estos sueños, realizarlos, de ir haciendo algo más con estas historias de terror? Tal vez series, películas. Para empezar, si la gente recibe bien el libro, me encantaría escribir otro y clavarme mucho más en eso. O sea, darme mucho tiempo que sea quizás una novela, quizás un libro de cuentos un poco más extenso. Y por supuesto, sí, adaptar al audiovisual sería la última gran meta. Una serie, una película sería el, el objetivo final. Con tus propios personajes. Sí, sí, claro. ¿Y qué crees que pasa de traspolar este trabajo, este proyecto de audio a video? Porque hablábamos un poco que también hay un canal de YouTube en el que Ujú. subes esta narración de tu podcast, este audio, pero con imágenes, digamos, sí que van acompañando un poco la trama, pero de cierta manera genéricas. ¿Qué Sí, crees por que supuesto. es lo que pierde al ser algo audiovisual? Creo que la gran ventaja, tanto en el podcast como en el libro, es que estás jugando a provocar la imaginación de la gente. Y cuando hablo sobre una bruja o le escribo sobre una bruja, no le estoy poniendo a la gente en la cabeza a través de una imagen mi idea de lo que sería una bruja aterradora, ¿no? Que para todos y todas puede cambiar. Estoy tratando de traer de su memoria la imagen de una bruja que más les parece aterradora.
ya sea una bruja que parece salida de un cuento o una señora que remite más a historias que han escuchado, a lo que han visto, se han imaginado. Entonces, tenemos esa gran ventaja de jugar con, con el imaginario de la gente, con todas esas imágenes que ya habitan en su cabeza. Y cuando lo llevas al medio audiovisual, pues ya tienes tú que ponerle cara a estos monstruos y a estos fantasmas. Entonces, creo que por eso incluso en lo audiovisual, si se llega a dar en algún momento, yo tomo más inspiración de obras como La Bruja de Blair, donde la bruja siempre está, pero nunca te la muestran y siempre vivió en nuestra mente. Creo que es la gran ventaja de escribir, de hacer podcast y la que intentaría seguir si en algún momento esto llega a audiovisual. ¿Crees en los fantasmas? ¿En los demonios? No, todavía no, pero no me niego a esa posibilidad. ¿Que habitan en el mismo espacio que los humanos? Es que la posibilidad ahí está, ¿no? Sería absurdo pensar que si no lo podemos percibir con nuestros cinco sentidos, no existe. Entonces, eh, no sé, son posibilidades que cada vez contemplo más, aunque todavía no me ha pasado nada, no he visto nada, pero sería muy interesante que alguna vez me tocara hacerlo. Oye, y además, bueno, ahora lo que compartes en este libro, y con ganas de que haya más, eh, ¿también lo haces en un audiolibro o es parte también del misterio y del proyecto? También está en audiolibro, que me esforcé mucho ahí para que la gente que disfrute el podcast disfrute todavía más el audiolibro. Entonces, ha sido una gran opción. Mucha gente lo está buscando en este formato y le echamos muchas ganas. Creo que nos quedó bastante bien. Que se llama igual Relatos de la Noche y que Sí. implica cuántas historias, qué personajes aparecen ahí. Son 13 historias, 13 pequeños cuentos que algunos siento que se parecen mucho a personajes que habitan todas las historias que escuchamos cuando éramos niños. Fantasmas, eh, fantasmas que se ven o criaturas que se ven como alguien que quieres o que a mí me dan mucho miedo, por ejemplo. Brujas, o sea, aquí me doy la oportunidad en el libro de hablar hasta de muertos vivientes o de vampiros. Entonces, con este tipo de cosas se van a encontrar y también con historias donde el fantasma no es lo que parece ser. Yo creo que lo van a disfrutar mucho y ojalá que también tú tengas la oportunidad de leerlo, aunque no seas el público. Pero es que muchos terminamos haciendo eso, ¿no? Como creo que es parte de lo que hablamos de este atractivo o esta sensación que te provoca escuchar un podcast de terror o leer un libro de terror en el que eso, vas conectando con tus propios temores, le vas poniendo la imagen, el rostro, a veces hasta características al personaje que no Mm, tienes, pero que son parte de tu vida o de tus propios demonios por y supuesto. generan esta sensación atractiva hacia estas historias. Sí, a mí me encanta que cuando lees, o al menos yo lo hago, para familiarizarme más con personajes, les voy poniendo caras de gente que conozco. Y creo que con el podcast también se puede llegar a hacer. Entonces, sí, es un mundo de terror allá afuera al que podemos entrar a través del libro o del podcast. Y ya tienes entonces otros relatos preparados para la segunda parte de este libro, en caso de que suceda, seguramente sí, porque pues el público te respalda, literalmente pues ha sido de los más escuchados, creo que además como mencionabas en pandemia, pues le agregabas un extra al pánico que se vivía en la comunidad, ¿no? Hablándolo general. Sí, sí, hicimos incluso un esfuerzo por esos primeros meses de cuarentena de subir contenido extra, diciéndole a la gente que si podían se quedaran en casa escuchando historias de terror y no salieran. Entonces por ahí estuvimos acompañándonos
en la pandemia. Eh, sí, hay historias listas, si se da un segundo libro. Hay una historia bastante larga que me gustaba mucho, que no sé si ya es casi una novela corta o un cuento muy largo, que iba a ser parte de este libro y que al final sentí que no estaba lista, sentí que quería seguir tratando y es una historia muy significativa que sin duda puede ser la principal de un segundo libro o incluso, te digo, una pequeña novela. Pues allí está entonces la invitación a comprar este libro llamado de la misma manera, Ujú. Relatos de la Noche. Lo encuentran a través del sello de Penguin Random House y existe la versión de audiolibro, así es que si están acostumbrados a aterrorizarse con los relatos de Uriel Reyes, pues seguramente será como un descubrir nuevos capítulos de este podcast y también a escucharte y a darle seguimiento a este trabajo que has realizado durante estos años en el podcast. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo lo buscamos? Para quienes no hayan tenido todavía esta experiencia. Y también cómo encontramos tu canal de YouTube. En todas partes estamos como RDLN oficial, en todas las redes sociales. Y si nos buscan como Relatos de la Noche en su plataforma favorita, ya sea de YouTube o cualquiera de podcast, es la primera opción que les va a salir. Relatos de la Noche, sale una monjita por ahí en la imagen. Y les esperamos. Ojalá que llegue más gente que pueda seguir disfrutando de las historias de terror que tenemos para contar. ¿Y en qué días se suben? Jueves y domingo en YouTube, viernes y lunes en plataformas de audio. ¿Habrá después de esto como si convivencia con tus seguidores, firmas de libros, una manera en la que ellos puedan tener contacto contigo? Sí, claro, el 30 tenemos una presentación en el Péndulo de la Colonia Roma y estamos confirmando también, creo que para el 2 de marzo, una presentación en la Feria del Libro de Minería, donde va a ser un placer poder platicar con la gente y firmarles libros. Y que en algún momento se convierta también en parte de este proyecto, que tú estés leyendo estos relatos en vivo, como experiencias, digamos, que la gente a lo mejor pague un boleto en algún lugar que se reúnan para esto. Acabas de mencionar un proyecto que estamos trabajando y que todavía no puedo invitar a la gente, pero por ahí va, por ahí va. Estén pendientes a través de tus redes. Sí, sí, sí. En redes sociales, ¿cómo te encontramos, Julio? RDLN oficial. Sí. Perfecto, pues te agradezco mucho el tiempo, a seguir escuchando este podcast y sobre todo a comprar este libro, que son experiencias nuevas, relatos nuevos y surgidos de la mente de Uriel Reyes, el creador de Mm, todo este proyecto llamado Relatos de la Noche. Muchas gracias. Gracias a ti, Uriel, que tengas muy buen día y pues a todos a compartir este video, que muchas más personas se enteren lo que está haciendo Uriel Reyes con Relatos de la Noche, ahora como un libro, y también a darle seguimiento en este podcast. Así es que a compartir este video, que llegue a muchas más personas. Les agradezco a todos y muchas gracias por tu tiempo, Uriel. Nos vemos en la próxima. Gracias. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.